compañeros de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, de su Departamento de Filosofía y de la comunidad en general. El semillero de investigación filosófica Symbolum, Ontología del Pensamiento Popular, los saluda con ocasión de la conferencia Las Ciencias de la Vida en Perspectiva Latinoamericana, Retos Ontológicos, Epistemológicos y Pedagógicos, que en contados minutos ofrecerá el profesor Carlos Eduardo Maldonado Castañeda. Agradecemos mucho su atención y los dejo a continuación con el decano José Gregorio Rodríguez Suárez, sacerdote de la Congregación de Jesús y María, y enseguida con el profesor William Harold Romero Neiza, director del Departamento de Filosofía. En este momento les saludo muy cordialmente en nombre del rector general de la institución, el padre Harold de Jesús Castilla, en nombre de nuestro rector, Jefferson Arias Gómez, del vicerrector académico, el doctor Nelson Bedoya, a título personal y de todos y cada uno de los que formamos y hacemos parte de esta comunidad de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Es un gusto poder compartir con ustedes este webinar, este momento en el que vamos a formar, a compartir en torno a, como ya lo señalaba nuestro profesor Johnny Ochoa, el tema de las ciencias de la vida en perspectiva latinoamericana. En este momento de situación crítica, por diferentes situaciones que estamos viviendo a partir de la pandemia, son retos. Lo más importante es reflexionar en torno a la vida. Son retos desde el ser, desde el conocimiento y para la educación. Es un gusto para nosotros contar con la presencia del doctor Carlos Eduardo Maldonado y en este momento les doy la cordial bienvenida a la institución por este medio de presencialidad remota en este webinar y a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, especialmente a quienes nos están observando y escuchando a través de nuestras redes sociales de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y el Departamento de Filosofía de Uniminuto. Quiero expresar mi alegría, afecto y admiración a nuestro apreciado invitado que nos acompaña esta tarde, al profesor Carlos Eduardo Maldonado. Reciba un fraterno saludo de parte de nuestra comunidad académica de Uniminuto. Es un placer contar con la compañía de un académico apasionado por la vida, por su juicioso y responsable estudio y observancia de las múltiples conexiones existentes entre los distintos fenómenos complejos y por su reconocida trayectoria e impacto en la academia. El profesor Carlos Eduardo Maldonado tiene un PhD en filosofía por la QLB de Bélgica, un postdoctorado como visitante académico en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, un postdoctorado como profesor invitado de investigación en la Catholic University of America en Washington, visitante académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Es profesor titular en la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque. Ha sido reconocido con la distinción al mérito por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, por sus contribuciones a la filosofía y a la complejidad en el 2008. Premio Portafolio, mención de honor, categoría Mejor Docente también en el 2008. Profesor distinguido, título conferido por la Universidad del Rosario en el 2009. Es un investigador senior en conciencias. Profesor visitante distinguido, título conferido por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en el 2017. Visitante distinguido, título conferido por la Alcaldía de Chalatenango, Guatemala, por la solicitud de la Universidad de San Carlos en el 2018. Tiene un premio latinoamericano en Prensa América Zenobio Saldivia, categoría Filosofía y Complejidad en Guayaquil 2018. Tiene un reconocimiento internacional por extensa trayectoria como investigador, otorgado por la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador 2019. El CEDES de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el marco del doctorado en sostenibilidad, crea la cátedra Carlos Eduardo Maldonado en Complejidad y Sostenibilidad 2019. Es elegido investigador de impacto por CONCITEC Perú como agradecimiento por su reconocida trayectoria de investigación a nivel internacional. Senior Member, Doctoris Honoris Causa de la Universidad de Timisoara en Rumanía 2015.
doctor honoris causa, Universidad Nacional del Altiplano, Puno, en Perú, 2019. La comunidad de pensamiento complejo crea la biblioteca Carlos Maldonado en tributo al filósofo colombiano Carlos Eduardo Maldonado, Buenos Aires, 2020. El Colegio de Morelos, México, decide que el Centro de Investigación en Complejidad lleve el nombre de Carlos Eduardo Maldonado. El doctor Maldonado trabaja en ciencias de la complejidad y sobre el tema ha publicado en la revista Complexity con la editorial Springer Verlag en los Proceedings de la International Conference on Complex Systems y en Emergence Complexity and Organization, así como las más importantes revistas en América Latina. Autora de más de 32 libros y más de 50 capítulos sobre complejidad. Socio honorario del Instituto de Pensamiento Complejo Edgar Morán en Perú. El profesor Carlos Eduardo, pues quiero agradecerle su acompañamiento y también el que esté aquí en medio de nuestra comunidad académica y con los aportes que nos pueda dar bajo la ponencia Las ciencias de la vida en perspectiva latinoamericana, retos ontológicos, epistemológicos y pedagógicos. Bienvenido, profesor Maldonado. Te agradezco mucho. Desde luego debo expresar mis agradecimientos al padre José Gregorio, a los profesores William, Johnny, Gelber, a la facultad por la invitación, pero particularmente a quienes están asistiendo a esta conferencia. Regálame, por favor, un segundo. Voy a tratar de compartir mi pantalla. El tema que me han sugerido es justamente el de los retos, eh, de, lo- de los retos de las ciencias de la vida en América Latina. Y entonces para ello debo, aquí está, perfecto. Para ello, entonces voy a llevar una doble estrategia. Esta doble estrategia es, de un lado, mostrar cómo está la situación en América Latina y al mismo tiempo, desde luego, avanzar en lo que podemos hacer en este contexto de crisis que se expresa de distintas maneras, se expresa en una crisis económica o en una crisis política o en una crisis sanitaria debido al virus y demás. Y bueno, entonces es lo que quiero presentar. Comenzamos. Es posible tener inicialmente una aproximación negativa a la complejidad con una aclaración que ya voy a subrayar inmediatamente. Y es que el fenómeno de máxima complejidad conocida desde cualquier punto de vista es la vida. Y entonces la tesis que hemos formulado, viene en camino un libro que se va a publicar en Chile al respecto, es que las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida. Pues bien, una primera aproximación, digamos, de tipo negativo, es la que tenemos aquí en la pantalla. El cuidado de la vida, la exploración, el posibilitamiento, la exaltación de la misma, o lo que es equivalente, el trabajo con complejidad, pueden ser presentados negativamente como el rechazo de cuatro males endémicos que se originan en distintos momentos en la historia, en los comienzos de Occidente, en los orígenes de la modernidad y demás. Pensar la vida significa tomar distancia contra el dualismo de manera atávica. Hemos vivido con una estructura de mente dualista, o una cosa o la otra. Es un distanciamiento importante con respecto al reduccionismo. Los sistemas vivos no pueden ser reducidos, la vida misma no puede ser reducida a ninguna otra cosa, ninguna otra instancia, ni epistemológica, ni física, ni matemática, ni en ningún sentido. Es el rechazo del determinismo,
Con ello, si se quiere, es la recuperación de la esfera de la libertad. Ya voy a decir algo importante al respecto. El cuarto elemento sería el distanciamiento del mecanicismo, siendo estos tres rasgos los más importantes desde la primera revolución científica, es decir, la ciencia clásica o la ciencia moderna, la historia que ha marcado los pasados 4 siglos. Porque justamente el tema que nos interesa es que este distanciamiento, este alejamiento de estos 4 males endémicos nos permiten, dicho ya positiva, afirmativamente, nos permiten por primera vez de manera abierta, frontal, ¿cómo se llama? Ocuparnos de la vida en toda la línea de la palabra. Y es el más fantástico de los temas, de los problemas, quiero sugerir que jamás la ciencia, la filosofía, las artes pudieron haber descubierto, pudieron haber formulado, pudieron haber encontrado. ¿Qué son las ciencias de la complejidad? Esto es muy elemental. De un lado, es un muy robusto aparato epistemológico, un robusto aparato epistemológico constituido por distintas ciencias y se siguen desarrollando. Quien dice ciencias entiende que al mismo tiempo está constituido por numerosas disciplinas, diversos enfoques, múltiples métodos y metodologías, diferentes lenguajes y aproximaciones. Entonces, en contraste con la idea tradicional según la cual existe la matemática, la filosofía, el arte, la ciencia, la ética y así sucesivamente, nos encontramos con una pluralidad, una pluralidad maravillosa definida en torno a tratar de entender, tratar de explicar, tratar de exaltar y hacer posible de tantas maneras como quepa imaginar la vida. Entonces son un muy robusto aparato epistemológico y al mismo tiempo una serie de técnicas y de herramientas muy sofisticadas. Voy a mencionarlas de pasada, no tengo tiempo. Se trataría, por ejemplo, de las metaheurísticas, se trataría de las lógicas no clásicas, naturalmente el trabajo con modelamiento y simulación, la teoría de la complejidad computacional, una serie de herramientas y de técnicas y una serie de ciencias de un aparato epistemológico muy robusto que nos sitúan literalmente en la frontera del conocimiento o de la investigación hoy en día. Profundizar, digamos, en esa transparencia sería un tema profuso, largo, pero por lo pronto podemos quedarnos muy bien con esta idea. Y entonces, es muy interesante cuando hablamos de ciencias de la complejidad por una razón muy elemental, y es que las mujeres y hombres de ciencia somos hombres y mujeres de acción. La ciencia es una forma como actuamos en el mundo, no es simplemente una cosmovisión, no es simplemente una teoría, no es simplemente una Weltanschauung, si se quiere el término clásico, etcétera, sino es una forma de acción en el mundo. Y actuamos a través de técnicas, actuamos a través de tecnologías, actuamos a través de lenguajes, a través de diferentes enfoques y demás. Dicho esto, en contraste con lo que podemos denominar, por ejemplo, a propósito de Thomas Kuhn como la ciencia normal, por ejemplo, con respecto a la ciencia o la filosofía clásicas, la complejidad no es un asunto de predicciones. Es decir, no nos interesa predecir el mundo, no nos interesa manipular el mundo en ninguna acepción de la palabra. Lo que hacemos las mujeres y hombres que trabajamos en las ciencias de la vida es algo mucho más importante e inmensamente más difícil, que es entender, que es comprender los fenómenos, comprender el mundo, comprender la sociedad, comprender a los seres humanos y así sucesivamente. Y entonces cuando tenemos una buena comprensión como un producto derivado, como el queso de la leche, como el kumis de la leche, podemos entonces lograr predicciones. Toda la ciencia clásica de entrada es ciencia de predicción, por otra serie de razones, no tengo tiempo de presentarlo. Y entonces, consiguientemente, la complejidad no es ciencia del control,
¿cierto? El concepto más importante, explícita o tácitamente, de toda la ciencia clásica, en cualquier acepción de la palabra, es una preocupación por el control de los fenómenos, así sea por un control epistemológico, así sea por un control en términos de seguridad, de certezas. Descartes hablaba de certezas apodícticas y demás. En complejidad no es subsiguientemente para nada el tema, el del control. Y, muy importante, no se trata aquí de una serie de recetas, ¿sí? Ponga, haga, traiga, diga, etc. En eso consistiría toda la metodología positivista de la ciencia, en eso consistiría todo el pragmatismo, que es una de las derivaciones de la filosofía analítica, ¿cómo se llama? Del utilitarismo y demás, una serie de recetas, como si se tratara de esquemas, y entonces esto es lo que allá afuera en la investigación se llama marco teórico, marco conceptual, marco metodológico. No, la complejidad no es asunto de recetas, y recetas lo vamos a entender un poquito más adelante en términos computacionales como algoritmos. La complejidad no hace predicciones, en absoluto busca controlar los fenómenos, no es un tema de haga, ponga, diga, traiga y demás, y sin embargo, manifiestamente, podemos hacer cosas con las ciencias de la complejidad. Entonces, esa es la primera idea que quiero sugerir, la primera, ¿cierto? La complejidad se ocupa de cisnes negros, ¿cierto? Un concepto que aprendemos de un profesor importante reciente. Y entonces lo que hacemos los complejólogos a los complejólogas no es ocuparnos de lo normal, de lo genérico, de lo que hay y así sucesivamente, porque para eso existe ya la buena ciencia, la buena filosofía, las buenas disciplinas y demás. Por el contrario, y esto es muy sugestivo como una estructura mental, se trata de pensar lo que nadie ha pensado, de decir lo que nadie ha dicho, ¿cierto? De inventar lo que nadie ha inventado, de descubrir lo que... es fantástico. Y entonces, ¿cómo se llama? El tema se expresa como la búsqueda de cisnes negros. Es decir, la búsqueda de excepciones, de cosas que no existen porque no se las ve. ¿Por qué razón la gente no busca cisnes negros? Porque no existen. Todos los cisnes son blancos. Y entonces, como lo observas en la pantalla, se trata de buscar, y entonces esta es una revolución científica, por ejemplo, en el sentido de Thomas Kuhn, una revolución cultural, una revolución educativa, porque, dicho en otros términos, el tema que nos interesa a las mujeres y hombres que trabajamos complejidad es la búsqueda de lo altamente improbable. Nadie, por ejemplo, en el 2019, en el 2015, etcétera, iba a pensar que iba a suceder una pandemia como la que tenemos hoy en día. Entonces, se trata de pensar, y hay una pedagogía, hay una metodología, hay unos acercamientos específicos para esto que podemos ir poniendo sobre la mesa gradualmente. Quisiera traducir esta idea en otros términos. La complejidad se ocupa de crisis, pero no cuando las crisis están ahí, y entonces lo que tienes en la pantalla no es difícil, es que trabajamos con las crisis económicas, crisis políticas, crisis militares, crisis religiosas, crisis sociales, crisis etcétera, en cualquier excepción, crisis medioambientales, lo que tú quieras. Porque las crisis ya están aquí y son inevitables, ya llegaron, y entonces hay que hacer algo con esto. B, porque las crisis no han llegado todavía, pero podrían llegar a suceder, podrían tener lugar. Y C, al mismo tiempo, A, B y C, nos ocupamos de las crisis incluso aunque jamás lleguen a suceder. ¿Cierto? No solamente es el resultado, no solamente una estructura mental, una estructura filosófica, una estructura científica en el sentido amplio de la palabra, para resolver problemas que están ahí, sino problemas que pueden
que pueden llegar a tener lugar, o incluso aquellos que podrían suceder, incluso aunque jamás sucedan. Y esta pantalla es muy hermosa porque no hay ninguna ciencia, no hay ninguna filosofía que plantee, digamos, un escenario como este. Esto es muy, muy, muy importante. Y entonces es fantástico lo que podemos decir sin ambajes, es que el estudio de la vida es el estudio de posibilidades. Lo que hacemos quienes amamos la vida, quienes la cuidamos, quienes la exaltamos, no es solamente entenderla tal y como está ahí, claro que sí, no solamente es describirla en los avatares que le suceden, desde luego que sí, sino además y fundamentalmente meterle al mundo lo que el mundo no tiene, posibilidades, o ampliar en el mundo lo que en el mundo es muy escaso, que son posibilidades. Y entonces muy importante la ciencia de la complejidad, la podemos ilustrar en ese sentido. Ayer la ciencia o la filosofía eran ciencia de lo real. Voy solo como un mecanismo pedagógico, por favor, a decirlo como hablan los filósofos. Era la pregunta por el ser. Y preocuparnos por el ser, por lo real, lo que acaece, lo que está ahí, lo dado, la facticidad, etcétera, es muy importante. Nunca le daremos la espalda a lo real, a lo que sucede y así sucesivamente. Lo que sucede es que además y fundamentalmente, entendemos que la realidad es un elemento de un conjunto, es un subconjunto de un conjunto inmensamente más grande que lo comprende y lo hace posible. Y entonces, este otro universo es es justamente el de las posibilidades. De suerte que no le damos en complejidad, no le damos en el cuidado de la vida en absoluto la espalda a la realidad, sino que la incluimos en un marco inmensamente más grande, que es el marco de lo posible, de las posibilidades, de las modalidades y así sucesivamente. Y entonces, con ellas, ¿cómo ves? Lo que hacemos en complejidad es incluso pensar lo imposible, lo inverosímil, lo inopinado, lo nunca dicho, y así sucesivamente. Esto entonces comporta un reconocimiento que es importante en tu formación y en la mía. Y es que el primer objeto de trabajo en ciencia y en filosofía no es la cosa, el fenómeno, la realidad del ser humano, la empresa, la escuela, el territorio, el Estado o lo que se quiera. El primer objeto de trabajo es el lenguaje. Quien hace investigación sin cuestionar el lenguaje, quien hace educación sin cuestionar el lenguaje, quien hace ciencia o filosofía sin al mismo tiempo y de entrada cuestionar el lenguaje, no hace buena educación, ni ciencia, ni filosofía. Y entonces, por esta razón, nos damos al trabajo con el lenguaje para poder ver lo que nadie ha visto, cisnes negros, para poder ocuparnos de lo que nadie se ocupa, y es de fenómenos imposibles, ¿cierto? Podría mencionar numerosos ejemplos, pero para el manejo del tiempo, quiero remitirme a esto, ¿cierto? Hubiera sido imposible prever que íbamos a estar confinados 7 meses, 8 meses, ve tú a saber cuánto, por un virus de origen zoonótico y demás. Entonces, este es un ejemplo que se puede traducir en la esfera social, en la esfera económica, en la esfera ingenieril, en la esfera matemática, en la esfera de las ciencias de la salud, etcétera, para decir, el ser se incluye en la dimensión de lo posible e incluso de lo imposible. Esta es una especificidad. No hago un juicio de valor, es una especificidad de las ciencias de la complejidad. Y entonces el reconocimiento subsiguiente que tenemos es verdaderamente apasionante. Es que las ciencias de la complejidad nos ponen de manifiesto que en el sentido más amplio e incluyente de la palabra, las ciencias sociales, las ciencias humanas, las ciencias de la vida, la biología, etcétera, se ocupan en realidad de excepciones, no de generalidades. Una sola vez en la vida, me guste o no me guste, descubrieron América de la manera como sucedió en 1492.
Una sola vez en la vida se hizo el juicio de un hombre que se llamaba Jesús al lado de Barrabás y de Cleofás, etc. Y nunca más se volvió a hacer ese juicio. Una sola vez en la vida sucedió una revolución a la manera de 1917 y me guste o no me guste, nunca volvió a suceder una revolución como estas. Una sola vez en la vida, un personaje llamado Magallanes hizo la circunnavegación del globo de la manera como, y así sucesivamente. Tú y yo veníamos acostumbrados o acostumbradas a pensar en términos genéricos, generales, universales, etcétera. Y ese es un sesgo físico o fisicalista, porque la verdad es que tu papá y tu mamá solamente una vez, o los míos, se casaron o se enamoraron o pasó lo que hubiera pasado y estamos tú y yo aquí. Puede que antes, yo no sé, puede que después, yo no sé, y así sucesivamente. Entonces el tema fantástico es el llamado, la invitación a tratar de entender excepciones. Y tú y yo somos un fenómeno excepcional. Lo que quiere la ciencia normal, lo que quiere el establecimiento, lo que quiere la tradición es meternos a ti y a mí en cajones. Y esos cajones no saben de vida. Esos cajones no saben de la importancia que es cada individuo, cada comunidad, cada grupo y así sucesivamente. Cuando hay distintas excepciones, cuando hay grupos de excepciones, entonces semánticamente hablamos de patrones, patrones matemáticos, patrones económicos, patrones sociales y no de leyes por primera vez, ¿cierto? Entonces, esto es verdaderamente apasionante porque, sorpresa, hasta el día de hoy, la más fantástica de las excepciones hasta el día de hoy que hemos descubierto es la vida en un pequeño planeta que gira alrededor de una estrella mediocre en uno de los brazos de una galaxia que no es particularmente importante, ni en su tamaño, ni en su estructura, ¿cierto? Y la vida que aparece hace 3.800 millones de años en un planeta y un sistema solar que se han formado hace 4.500 millones de años, sí, posiblemente mañana esta afirmación se va a modificar. Posiblemente mañana esta afirmación se va a enriquecer. No lo sabemos, pero el fenómeno de la vida, tal y como tú y yo lo conocemos hoy en día, es una excepcionalidad. Los amigos, los amores, los colegas, las cosas que me han sucedido o que te han sucedido, son en cada caso excepcionalidades. Es fantástico porque entonces podemos avanzar, te ruego el favor, de la tradición de Platón y Aristóteles, que nos enseñaban que solo podía haber ciencia de lo universal, procesos universales, uno, en una escala un poco menor, si me permites, procesos generales, al reconocimiento de fenómenos particulares e incluso de fenómenos contingentes. No estoy diciendo y jamás voy a decir que el universo es aleatorio. No estoy diciendo y jamás voy a decir que tu vida y la mía son aleatorias. Eso no sería serio. Lo que sí puedo decir es que hay una gota, hay una dosis, hay un pequeño contenido de aleatoriedad, de fortuna, de suerte. En la Grecia clásica se hablaba de tugé, de la tugé, ¿cierto? Que marca los fenómenos y entonces hay un desplazamiento muy importante, semántico, psicológico, lógico, metodológico, etcétera, que entonces nos permite entender que ayer usábamos cuantificadores universales, todos, siempre, nunca, nadie, etcétera, cuantificadores universales, y estamos ganando, no le damos la espalda a los cuantificadores universales. Además, y principalmente, estamos ganando la importancia de cuantificadores particulares. Hay quien en algún momento, a veces,
No siempre es cierto que, y así sucesivamente, y el uso de cuantificadores particulares nos pone de manifiesto que podemos abrir la ventana, podemos abrir la puerta, un pequeño entresijo para justamente tratar de encontrarnos, tratar de buscar, y esto es una buena investigación, lo que hemos llamado cisnes negros, ¿cierto? Entonces, lo que podemos decir, tú ves la base de la pantalla, ¿cierto? Es que los sistemas vivos y los seres humanos son esencialmente, perdón, me devuelvo, excepciones, excepcionalidades. Y es esta excepcionalidad, solamente hubo un Juan Sebastián Bach, solamente hubo un Pablo Picasso, solamente hubo un Miguel Ángel o un Leonardo da Vinci, y los ejemplos tú los puedes modificar como quieras, ¿cierto? Y es esa singularidad la que marca la diferencia. Me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con algunos de estos aspectos. Esto que te estoy mencionando, voy avanzando, digamos, en algunas de las herramientas, etcétera. Ya está escrito, está publicado en un libro mío que salió este año. Esto lo encuentras en academia.edu, en researchgate.net y así sucesivamente. Y entonces es con base en esos elementos de un muy robusto aparato epistemológico, te propongo, que podemos avanzar a tratar de entender qué es esto, que es una de las propuestas que me hiciste para esta conferencia, qué es esto de la complejidad en un espectro como América Latina. Y entonces te quiero sugerir, lo estoy señalando con el cursor, ¿cierto? Toda la historia de Occidente, ¿cierto? Ha sido básicamente la historia centrada, digamos, en esta parte del mundo, incluyendo desde luego Japón, Estados Unidos, pero he incluido una flecha roja para mostrarte que en términos geográficos, en términos psicológicos, en términos mentales, en términos políticos, en términos religiosos, en toda la acepción de la palabra, los movimientos que ha habido en la historia de la humanidad, ¿cierto? Piensa en Marco Polo, piensa en Bizancio, piensa en la Primera Guerra Mundial, todos los ejemplos que tú quieras han sucedido, ¿cierto? En una perspectiva horizontal, en la que todo ha sucedido, ¿cierto? En un extremo, Portugal y España, por decirlo así, en un extremo, ¿cierto? Inglaterra, Irlanda, hasta el país del sol naciente, etc. Ese te quiero sugerir, es una historia muy importante, pero es el pasado. Significativamente, América Latina, y es lo que estoy queriendo señalar con la flecha en negro, ¿cierto? Por la geografía, por la naturaleza, digamos, es un espacio geográfico, un espacio cultural que se comunica y nos permite ver, ¿cómo se llama? Las relaciones de sur a norte y de norte a sur. Aquí, en el caso europeo, siempre hubo una sola mirada. Si yo fuera economista, si yo fuera politólogo, si yo fuera internacionalista, entonces hablaría de la mirada del norte. Si yo supiera de estudios postcoloniales, si yo supiera de decolonialidad, si yo supiera de filosofía latinoamericana y otra serie de elementos, aquí podemos literalmente pensar las relaciones sur-norte, porque América Latina está constituida, digamos, en ese sentido. Y entonces la consecuencia es muy hermosa. ¿Cierto? El cielo que vemos, el cielo, las estrellas, ¿cierto? El firmamento, los planetas, etcétera, la naturaleza que vemos, ¿cierto? Todas las relaciones que establecemos son diferentes a las del norte. Literalmente, el norte ve un cielo diferente al que vemos tú y yo. Literalmente, no es una metáfora. Tú y yo vemos un cielo perfectamente distinto y una naturaleza radicalmente diferente a la naturaleza que heredamos de la historia, de la mitología, de la literatura, de la ciencia, etcétera, vista en esos términos. Y la naturaleza nuestra es una naturaleza amable, ¿cierto? Vivimos literalmente
y ya lo voy a subrayar, ¿cierto? Entre mares, con ríos, en selvas, en montañas. Los frutos se caen de los árboles, literalmente, y así sucesivamente. Y entonces es en este espectro, ese es el segundo paso importante que te quiero sugerir que consideremos, el estudio de la vida, es decir, posibilitarla, gratificarla, exaltarla, llenarla de tantos contenidos como sea imaginable, es simultáneamente, es concomitantemente, ¿cierto? No un plano más que el otro, el estudio de la vida tal y como existe y el estudio de la vida tal y como podría ser posible. Yo te podría contar, no tengo tiempo, el origen de esta distinción. El origen de esta distinción es de cuño eminentemente filosófico, trabajando con computación, pero otro día te lo contaré. Y entonces, una especificidad, subrayo la idea, ¿cierto? Una especificidad de las ciencias de la vida es que nos ocupamos de realidades y posibilidades, de realidades, posibilidades e imposibilidades, y entonces es lo que encontramos tú y yo justamente en ese instante en la pantalla. No un plano más que el otro, paralela, contemporánea, concomitantemente, la vida tal y como podría ser posible, tanto como la vida tal y como existe. Y entonces entendemos mejor tú y yo la importancia ética, la importancia política, la importancia espiritual, la importancia científica de pensar además en posibilidades, de introducirle al mundo además posibilidades. Porque este es el mundo que vivimos tú y yo, ¿cierto? Estos, algunos lo conocemos, es el grupo B17, los 17 países megadiversos. Y América Latina, ¿cierto? América Latina es una gran potencia de vida, ¿cierto? No solamente América Latina, son el grupo de los países donde existe una amplia diversidad de la vida. Entonces, me devuelvo, hablar de la vida, estudiar a la vida tal y como existe y tal y como podría ser posible, es considerar el fundamento de la vida. Y el fundamento de la vida en buena ciencia, por ejemplo, en buena biología, por ejemplo, en buena ecología, por ejemplo, en buena ingeniería, por ejemplo, en buenas ciencias de la salud, y así sucesivamente, el fundamento de la vida se dice de tres maneras. Es triple, no uno más que el otro. Es un fundamento de riqueza genética, y entonces América Latina es una potencia en riqueza genética, en diversidad genética, ¿cierto? Unos somos blancos, otros somos mestizos, otros somos mulatos, somos negros, otros somos negros raizales, otros somos blancos, y así sucesivamente. Dos, es un fundamento biológico o natural, ¿cierto? Y es esa diversidad, esa riqueza biológica o natural. Colombia es el segundo país más megadiverso en el mundo, por ejemplo, en aves, por ejemplo, en flores, por ejemplo, en ranas, Colombia, ¿cierto? Y al mismo tiempo en diversidad cultural, ¿cierto? Lo que Naciones Unidas llama el patrimonio inmaterial de la humanidad. Pues bien, América Latina es un acervo de vida porque es uno de los espacios en donde hay una enorme riqueza genética, biológica o natural y cultural, y entonces esto se expresa exactamente como megadiversidad. Y entonces el espacio, el marco, si me permites decirlo, en el que podemos hacer ciencias de la vida, en el que podemos hacer ciencias de la complejidad, es una distinción primaria. Y es que no es cierto lo que han dicho y todavía en medio de la crisis están diciendo los economistas, a propósito de la crisis de la economía y demás, ¿cierto? Que los países se dividen en dos, países productores y países consumidores. Y entonces en torno a esto se crean tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales, acuerdos multilaterales y el Pacto de Lima y el Tratado del Pacífico, etc. Lo que te quiero sugerir
es que los países se dividen en tres, en países productores, países consumidores y países reserva. Fantástico. Si yo tuviera tiempo, no lo tengo, te hablaría de países canasta de pan, ¿cierto? Y entonces, los que cuidamos la vida, los que atendemos la vida, sabemos que el tema no es producción, el tema no es productividad, no es competitividad, no es crecimiento en ninguna línea de la palabra, ¿cierto? El tema ni siquiera es desarrollo, ¿cierto? Tampoco evidentemente es consumo, sí, gasto, consumo de energía, crecimiento de mercados y así sucesivamente, sino además y fundamentalmente el tema es reserva, ¿cierto? Y la reserva, mira este mapa, me voy a demorar un par de minutos al respecto, ¿cierto? Este es la media, no el promedio, ¿cierto? La media de edad, ¿cierto? Desde 1960 hasta el año 2060. Entonces, lo que te quiero decir, ¿cierto? Es que con la evolución del tiempo, ampliamente, como lo logras ver, América Latina es un continente joven. Yo te podría contar personalmente que yo he vivido en Europa, en Estados Unidos, en Japón, etcétera. Eso no interesa, esa historia no interesa. Pero tú no ves en esos países la cantidad de niños, la cantidad de jóvenes que tú ves en América Latina. Sí, con dificultades. Sí, algunos bien, como tú quieras. Pero entonces estoy ampliando el espectro porque es en este contexto donde hacemos filosofía, hacemos arte, hacemos ciencia e ingeniería, y es el hecho de que América Latina es una potencia para la humanidad, además y fundamentalmente por la juventud. ¿Cierto? Entonces el cuidado de la vida es el cuidado de posibilidades, de posibilidades verdaderamente maravillosas, y los que somos jóvenes tenemos un futuro por delante. Los que somos viejos no tenemos mucho futuro, pero sabemos que hay otros que vienen detrás. Y entonces es esta confluencia maravillosa, ¿cierto? La que sitúa exactamente el espectro en donde trabajamos en ciencias de la vida y trabajamos en complejidad. Este es, en otro sentido, el estado del arte en un espectro determinado de los grupos, los institutos, los centros, la gente, digamos, las gentes que están trabajando en complejidad seriamente en América Latina, ¿cierto? Empecemos de arriba hacia abajo. Hace literalmente 3 meses, en la Universidad de Baja California, en México, se creó un centro de complejidad. La verdad es que me contactaron para otra serie de cosas, ¿cierto? Existe un centro de investigaciones reciente, ¿cierto? Por tanto, pujante. Volvemos a la misma idea. Joven, es decir, pujante. Los jóvenes estamos hechos para cambiar el mundo. Los jóvenes estamos hechos, perdón por la palabra, para comernos el mundo, ¿cierto? Los viejos estamos hechos para cuidar el mundo, para ser prudentes y responsables con el mundo. Pero es esta mixtura fantástica entre los que somos jóvenes y los que no lo somos, ¿cierto? Los que nos permite acercarnos al panorama que te quiero sugerir. Un segundo referente de un trabajo serio, consolidado, ¿cierto? Es en la UNAM, particularmente el C3, Centro de Ciencias de la Complejidad. En cada uno de los sitios yo te puedo contar detalles, pero no tengo tiempo de entrar. Eso cuando nos encontremos personalmente te lo contaré, ¿cierto? Hay un centro de investigaciones en la UNAM, que es la más importante de las universidades de lengua hispana, incluyendo España, naturalmente, etcétera. En la Ciudad de México también existe una maestría en complejidad en la Universidad Autónoma de México, que ya tiene varios años, en fin, con algunos productos y demás. Y el Colegio de Morelos ha definido todo su trabajo en Morelos, es decir, en Cuernavaca, en México, ¿cierto? En torno a complejidad.
Te podría contar el chisme que crearon una carrera, una licenciatura, dicen ellos, de Derecho y Complejidad. Te podría contar el chisme que crearon una carrera, licenciatura, dicen ellos, de Administración y Complejidad, y vienen otra serie de elementos por delante. Bajando, en Colombia hay tres referentes. Hace aproximadamente un año, la Universidad de los Andes creó un centro de sistemas sociales y salud. Insisto, te puedo contar cosas sobre este o todos los demás, pero no tengo tiempo, simplemente señalo. Es muy reciente, por tanto es un centro con muchas ganas, todavía no logra la madurez suficiente, da igual. En la Universidad del Bosque es la única universidad en Iberoamérica que tiene una colección editorial de libros dedicados específicamente a salud y complejidad, que incluye en toda la acepción de la palabra un espectro interdisciplinario y demás, ¿cierto? Existe una maestría en Neiva, en la Universidad Surcolombiana, ¿cierto? Y entonces solo hay dos maestrías en América Latina, la de México y la surcolombiana, digamos, consolidada, etcétera. En Perú está la Universidad Ricardo Palma, que ha creado el Instituto para el Pensamiento Complejo Edgar Morán. Es el más antiguo de los centros o institutos en América Latina. Eh, y la línea puntuada es porque en Arequipa, la Universidad Nacional de San Andrés en Arequipa, ¿cierto? Esta es una premisa, el 11 de noviembre hace el lanzamiento de la primera revista en lengua española de complejidad. Algunos querremos publicar, etcétera. Esa va a ser la primera, porque todas las revistas que hay de complejidad están en inglés. No había ninguna en español. Desde luego recibirá también textos en inglés, etcétera. Y hay otra serie de elementos, pero que no tengo, digamos, no estoy autorizado para contarte, por eso la línea puntuada. En la Universidad de Valparaíso, en Chile, existe el mejor centro de investigaciones, incluso mejor que el C3 de la UNAM, ¿cierto? Pero dedicado a un tema puntual que es ciencias sociales computacionales. En Bolivia está la Escuela Militar de Ingenieros, que tiene dos sedes, en Bolivia y en Santa Cruz, con un trabajo sostenido, con altibajos, pero digamos es lo que está. Y en Brasilia, en Brasilia está el Centro de Epistemología, de Lógica Epistemología, ¿cierto? Cuya cabeza es una profesora con los que somos buenos amigos, colegas, y ese es el estado de la complejidad en América Latina. Como te das cuenta, hay una tendencia. La tendencia, ¿cierto?, incipiente, es que no hay ninguna buena universidad que no esté entrando en esos temas, que no esté creando pregrados o maestrías, que no esté creando centros o institutos en un contexto manifiestamente y apasionante de juventud, de pujanza, de vida, de biodiversidad, de megadiversidad, etcétera. Esto lo hemos venido trabajando en distintos textos y entonces, ¿cierto? Lo que quiere señalar esta pantalla es una serie de referentes para tratar de avanzar, y es lo que voy a hacer en las próximas 3, 5 diapositivas, ¿cierto? PowerPoint, de cómo podemos con este aparato epistemológico, con estas herramientas, en este contexto, en este continente que ve un cielo distinto literalmente, pero si tú no lo quisieras ver literal, entonces se vuelve mucho más sugestivo. Vemos un cielo distinto al cielo del norte y vemos una naturaleza diferente a la que ve el primer mundo. Y entonces hay una serie de elementos que hemos venido desarrollando en distintos textos, distintas aproximaciones. ¿Para qué? Para decirte que es posible, ¿cómo se llama? Es posible abordar un pensamiento comprometido con América Latina, comprometido con la vida
ojo, comprometido con la vida, ¿cierto? Y esto es lo que yo quisiera sugerirte en términos de una biopolítica. Cuando voy a hablar en este momento y adelante de biopolítica, esto no tiene nada que ver con la biopolítica de Foucault, más allá de si tú y yo conocemos o no Foucault, o Espósito, o Agamben, o Negri, o Hart, o Hannah Arendt, etcétera, porque lo que quiero subrayar inmediatamente es que en los desarrollos que te quiero proponer, cuando hablamos de bioeconomía, de bioeducación, de biopolítica, el núcleo es el bios y la política es un sufijo que pivota alrededor de la vida. La educación es un sufijo que pivota alrededor de la vida. La economía es un sufijo que pivota alrededor de la vida, ¿cierto? Y entonces la historia de donde venimos nosotros, ese es el pasado. Esta pantalla que tienes aquí es el pasado, ¿cierto? Ese pasado puede ser superado, debe ser superado ampliamente. Y entonces esa es la tesis central que te quiero, por favor, proponer con esta conferencia, ¿cierto? Las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida. No hay nadie, ningún autor, conocemos el estado del arte, ¿cierto? En inglés o en francés o en alemán, qué sé yo, en portugués, etcétera, que te haya propuesto. Es solo una sugerencia con mucho respeto, con mucho afecto. Es una sugerencia, ¿cierto? Son ciencias de la vida. Y entonces lo que hacemos las complejólogas y los complejólogos, es decir, quienes nos enteramos, quienes leemos, quienes escribimos, quienes investigamos, quienes hacemos educación y así sucesivamente con esto, maravilloso, es complejizar el mundo. ¿Cierto? Complejizar la política, complejizar la educación, etcétera. Y esta complejización se la entiende en el sentido de introducirle al mundo grados de libertad. La complejidad de un fenómeno, te quiero proponer, es directamente proporcional a los grados de libertad que tiene o que exhibe un fenómeno, ¿cierto? De tal manera que a mayores grados de libertad, mayor complejidad y por consiguiente, ya lo ves, a mayores grados de libertad, más vida. Lo que quieren, lo que quieren los malos, en contraste con los buenos, es una manera rápida de hablar, ¿cierto? Es reducir los grados de libertad, ¿cierto? Y entonces hacernos a ti y a mí predecibles, ¿cierto? Y predecibles como la taza, como la silla, como el esfero, ¿cierto? Los sistemas vivos somos sistemas que ganamos grados de entonces el trabajo educativo, científico, artístico, matemático, y en todos los planos que comporta la complejidad es A, introducirle grados de libertad allá donde no existen, o lo que es equivalente B, ampliar los grados de libertad que existen. Y entonces tu pregunta va a ser, ¿cuántos grados de libertad? Tantos como quepa imaginar. En esta pantalla se resume la historia del espíritu humano. En esta pantalla se resume la historia con altibajos, con llanos y montañas, con vacíos, con avances y retrocesos de toda la historia de la humanidad, la historia de la familia humana, pero también la historia de los sistemas vivos. Entonces, la complejidad nos ayuda para ampliarlo y el concepto de grados de libertad, que es un concepto de origen matemático, cuando lo traducimos, cuando lo implementamos en el contexto, por ejemplo, de las ciencias sociales o las ciencias humanas, se vuelve magníficamente sugestivo. La vida es un fenómeno nuevo. La vida, y entonces te lo quiero sugerir en términos provocadores, nace en 1944, como un programa de investigación. Como un programa de investigación. Gracias a este señor que ves en la pantalla, la palabra vida existía antes, pero la palabra no significa la existencia de la cosa o del fenómeno. Como programa de investigación, en toda la acepción de la palabra, la vida nace en 1944. Y entonces quiero sugerirte de manera abierta,
de manera decidida, se produce un desplazamiento o bien una ampliación de una preocupación anterior que era clara y distintivamente antropocéntrica, antropológica o antropomórfica. No se erosiona para nada, se incluye en un espectro inmensamente más amplio que es la comprensión por la vida. Y entonces la comprensión por la vida, ¿cierto? Presento disculpas, este y el siguiente están en inglés porque forman parte de una publicación que está en camino. Significa, y ese es un reto epistemológico, decía hace un rato que la complejidad son dos cosas. Un muy robusto aparato epistemológico y unas técnicas y herramientas muy sofisticadas. En este momento te estoy mostrando la confluencia de ese aparato epistemológico y la confluencia de esas técnicas refinadas. Demórate un segundo, ¿cierto? No tengo tiempo. Con la comprensión de la vida, y esto es eminentemente un trabajo inter o trans o multidisciplinario. No te preocupes cuando leas biología. La biología ya no se ocupa de plantas, de insectos o de seres humanos y demás. Hablamos de biología del paisaje. Perdón, Mona. Hablamos de biología del paisaje, hablamos de biología de poblaciones, ¿cierto? Y la biología es tanto una ciencia social como una ciencia, como una ciencia humana, es tanto una ciencia natural como una ciencia exacta y así sucesivamente. Y entonces comporta una serie de aristas. Sí, es como si fuera la panoplia de un bosque, ¿cierto? Que se compone de cosas como, ya lo viste ahí, ¿cierto? Epigenética, biología cuántica, etcétera, que tiene como consecuencia maravillosa permitirnos el cuidado de la vida o el cuidado de la salud. Y entonces es como si te dijera, tenemos una moneda con dos caras. Una cara es la salud y otra cara es la vida. Pero entonces te quiero decir que la salud no es en absoluto un tema de la medicina, en absoluto un tema exclusivo de las ciencias de la salud, sino además de las ciencias sociales y humanas. ¿Cierto? Y lo mismo sucede concomitantemente con la vida. Entonces, te quiero simplemente sugerir, ¿cierto? Profundizar en esta transparencia sería un tema muy prolijo, ¿cierto? De las aristas o, si te quieres, las convergencias. No te preocupes por las flechas que aparecen en el sentido de las manecillas del reloj, por el contrario, flechas que se cruzan, que se implican unas con otras. Este es el PowerPoint, pero que por rapidez tú y yo lo podemos entender de manera, ¿cierto? Que nos pone entonces sobre la mesa la complejidad de la comprensión de la vida en esa dúplice perspectiva que te mencionaba, tal y como existe y tal y como podría ser posible, que entonces ya no es un tema científico más que filosófico. Entonces ya no es un tema más de las ciencias naturales que de las ciencias humanas. Y entonces ya no es un tema más de la ciencia que del arte. Y entonces estamos alcanzando una visión sintética del mundo. Y esa visión sintética es que si me permites la metáfora, hemos ampliado magníficamente la ventana. Lo que era el ser, lo que era la realidad, lo dado, lo fáctico, no se elimina para nada. Además, se incluye en un espectro inmensamente más amplio, más sugestivo, más rico, más difícil, más provocador, qué sé yo, que es este que te quiero sugerir. Y entonces podemos subrayar, ¿te das cuenta? Podemos recabar en lo que significa la complejidad de un sistema. Y entonces, ¿para qué sirve la complejidad? Con mis herramientas educativas, con mis herramientas económicas, con mis herramientas ingenieriles, con mis herramientas jurídicas, con mis herramientas matemáticas, o las que yo sea capaz, yo individuo, o yo grupo, o yo comunidad, etc. La complejidad complejiza el mundo, y complejizar el mundo entonces es introducirle grados de libertad
tantos como sea posible. Es decir, es maravilloso. ¿Cómo se llama? Podemos hablar de una educación de la vida, una economía de la vida, un derecho de la vida, una política de la vida, fantástico, ¿cierto? Con una idea muy clara, ¿cierto? Es que por primera vez podemos, y el mapa que te mostraba de América Latina apunta en esa dirección. Podemos pensar que la preocupación principal ya no es la clásica, que es el gobierno, el Estado, el poder, y así sucesivamente, porque entonces la ley, el poder, el gobierno, etcétera, son reconocidos en lo que siempre debieron ser: herramientas, instrumentos, como una escoba, como un lápiz, como una cuchara, herramientas para lo que tiene que ser fin por primera vez, y es la vida. Y entonces podemos, esto es maravilloso, podemos asumir una relación radicalmente diferente. Entonces avanzo a un tercer paso, ese es el tercero. Pedagógica o metodológicamente, ese es el tercer paso que te quiero sugerir, o la tercera estación, si me permites. Y es que pensar en complejidad significa indefinir, indeterminar, indisciplinar el mundo, el conocimiento, el poder, la economía, etcétera, para afirmar la vida. Entonces, te das cuenta, hay un giro. Hace unos minutos hablamos de una revolución cultural, una revolución científica, una revolución en la forma de vida, ¿cierto? Y la dificultad es que nunca a ti y a mí, desde el kinder, desde la primaria, en el barrio, en la escuela, en la familia o donde fuera, nos enseñaron a indefinir. Todo lo contrario, y eso es una forma de normalización que hacemos los malos profesores hacia los estudiantes, ¿cierto? Defina, establezca, determine, señale cuando formulan objetivos generales y particulares. Entonces, todo lo contrario, ¿cierto? Yo dirijo muy pocas tesis, entre otras cosas porque no tengo tiempo, ¿cierto? Pero a los estudiantes a los que yo les dirijo tesis, ¿cierto? Les sugiero indeterminar los fenómenos. ¿Por qué? Porque la vida, tu vida y la mía, es un proceso incesante de indeterminación. Es como si te dijera, la educación, el conocimiento, la investigación se mueven de lo conocido hacia lo desconocido. Y entonces no nos interesa lo conocido, y en ese sentido hablamos de grados de libertad, en ese sentido hablamos de exploración, ¿cierto? De cuestionamiento, etcétera. El conocimiento se mueve de lo conocido hacia lo desconocido, y esa es la historia de la vida. En biología, en ecología, en microbiología, en lo que tú quieras, los sistemas vivos exploramos, y lo más grande que puede hacer un sistema vivo es al mismo tiempo lo más difícil y lo más peligroso, que es explorar nuevos espacios, explorar nuevos lenguajes, explorar nuevas relaciones. Repito, la educación se mueve de lo conocido hacia lo desconocido. La investigación se mueve de lo conocido y entonces entendemos muy bien. Te propongo esta pantalla que encuentras aquí, ¿cierto? Entonces, podemos introducir un giro, una inflexión. Quiero subrayar, por favor, la palabra, una inflexión de un giro con un sesgo eminentemente antropomórfico, antropológico, antropocéntrico, ¿cierto? En el que yo era el pináculo de la evolución, y así sucesivamente, para señalar, eso es muy hermoso, que podemos entender, y lo que voy a decir para algunos de nosotros es difícil, para algunos de nosotros es escandaloso, que la ética no es un rasgo específica y distintivamente humano. La matemática no es un rasgo distintiva y específicamente humano. La danza o la música no son rasgos distintiva o específicamente humanos, ¿cierto? La política no es un rasgo específica o distintivamente humano. También existen en otros planos
de la naturaleza. Y entonces hay una serie de referentes, una serie de trabajos maravillosos que, no obstante, tiene una carga ética muy importante. Esa carga ética importante es el hecho de que, sí lo voy a decir en el sentido abierto de la palabra, las ciencias de la vida, el cuidado de la vida, quienes apostamos por la vida, quienes nos jugamos la piel por la vida, ¿cierto? Somos críticos frente a cualquier sistema que busque negar la vida, ¿cierto? Es en ese sentido que, y esta fue la primera transparencia que te propuse, se trata de alejarnos del dualismo, del determinismo, del reduccionismo, del mecanicismo. Y la razón no es de ideas, la razón no es de valores, etc. Es que la mala política se traduce en el sufrimiento de la gente. Y eso no tiene perdón. Eso no tiene perdón humano, eso no tiene perdón de Dios, eso no tiene perdón de la naturaleza. Tú dilo como quieras, ¿cierto? Pero ¿por qué razón somos críticos contra regímenes violentos, contra injusticias, contra marginaciones, etcétera? Porque lo que está en juego es el sufrimiento de la gente. Y entonces la complejidad es una crítica muy fuerte, ¿cierto?, a cualquier sistema educativo, cualquier sistema administrativo, ¿cierto?, cualquier sistema social, lo que tú quieras, que implique sufrimiento humano, ¿cierto? Cualquier gobierno, cualquier régimen, cualquier ejército, lo que tú quieras, que haga sufrir, lo voy a decir con García Márquez, 100 años de soledad, no merece ningún respeto, no tiene derecho a existir y no tendrá una segunda oportunidad sobre la tierra. García Márquez, ¿cierto? Porque el tema no es de ideas, el tema no es de políticas monetarias, el tema no es de policías o ejércitos, el tema básico, y eso no admite dilaciones, es el sufrimiento humano, ¿cierto? Entonces, se trata de avanzar en contra de, ¿cómo se llama? De cualquier forma de vida, de cualquier valor, de cualquier idea, de cualquier principio, cualquier filosofía, cualquier ciencia que implique desasosiego, rendimiento, me rindo y yo no voy más, etc. Y entonces es muy hermoso porque el cuidado de la vida implica un optimismo, ¿cierto? Nadie estudia la vida si no se llena de optimismo y si no reconoce abierta o tácitamente que la vida tiene sentido. ¿Sabes qué es lo más apasionante que le puede suceder a un sistema vivo? Que tenga futuro, que tenga futuros, no que tenga pasado. No sin el pasado, es que tenga futuros. Y entonces una buena educación, una buena política, una buena economía, una buena ciencia, una buena filosofía es aquella que permite el gusto de vivir, las ganas de vivir, el disfrute. Me gusta mucho, presento disculpas, me gusta mucho la expresión francesa, la joie de vivre, ¿cierto? Que no es simplemente la película con risa de fondo, el programa de televisión con risa de fondo, etcétera, ¿cierto? Sino esta importancia de saber disfrutar lo poco. Entonces, fíjate, no estoy hablando de consumo, no estoy hablando de crecimiento económico, estoy hablando de la sabiduría de la vida. Y entonces, por primera vez, y esto es muy fuerte, podemos reconocer que es posible una política no indiferente, porque la invitación que me hacían era, ¿y cuáles son los retos éticos, los retos epistemológicos, los retos educativos, etcétera? ¿Cierto? Es posible una política no indiferente, pero sí independiente del Estado. Y entonces, ¿cómo se llama? El Estado no es el fin de un sistema democrático. El Estado no es la finalidad de un sistema económico. El Estado no es la finalidad de un sistema ético o axiológico, porque el Estado es una herramienta. El Estado es un instrumento. La herramienta que se define de cara al fin, que es la vida. La vida en toda la gama de la palabra. La vida que implica diversidad genética, diversidad natural o biológica, diversidad cultural. Y América Latina es una potencia en megadiversidad.
Somos el futuro demográficamente, en muchos sentidos, maravilloso. No es una posición salvífica. Claramente no es una posición mesiánica. Es una descripción de lo que es América Latina y lo que puede América Latina. Y es el cuidado de la vida, porque la tenemos ahí, ¿cierto? La rodea y es como el pez que no sabe que está en el agua, sino hasta que se sale de ella, ¿cierto? Pero nosotros estamos en la vida, sociológica, antropológica, cultural, económica, es maravilloso, ¿cierto? Entonces es grandioso porque que no nos vengan a engañar a ti y a mí. ¿Sabes qué es la democracia? Es ante todo una forma de vida. No es ir a votar o no votar. No es elegir este candidato o aquel. Tú y yo votamos por el que sea. Pero más sustancial, más radical, más originariamente, es una forma de vida. Y cuando esa forma de vida no es grácil, cuando esa forma de vida no fluye, cuando esa forma de vida se hipertrofia, etcétera, ¿cierto? Hay serios problemas. Entonces, es posible pensar una educación, una economía, una ingeniería, una matemática, y eso es en serio, no son metáforas, y así sucesivamente, ¿sí? De, por y para la vida, ¿cierto? La vida humana, sí, sí, y además la vida en general sobre el planeta, ¿cierto? Entonces, podemos pensar por primera vez, y este es el cuarto elemento que quiero mencionar a propósito de esta transparencia, en tiempos más amplios que los tiempos humanos. Y el tiempo maravilloso que inmediatamente se nos aparece es el tiempo de la naturaleza. El tiempo humano es importante, pero es episódico, ¿cierto? Hay un tiempo en el que el tiempo humano se inscribe y se hace posible. ¿Cómo se llama? Que es el tiempo de la naturaleza. Y podemos pensar entonces y eso implica pensar a muy largo plazo, ¿cierto? Lo voy a traducir en términos humanos. Significa pensar en términos inter y transgeneracionales. Te quiero hacer una sugerencia. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Solo hay vida. No existe la vida y la no vida. No existe, si lo quieres, la vida y la muerte, ¿cierto? Las diferencias entre fenómenos bióticos y abióticos, ¿cierto? Podemos entenderla desde tres puntos de vista. Con que cojas por lo menos una de ellas es suficiente. Son diferencias cualitativas, de organización o de grados, ¿cierto? Hemos identificado por primera vez en la historia de la humanidad la totalidad del alfabeto del universo conocido y por conocer. Ese alfabeto se compone de 118 letras. Y lo que sucede en el mundo, tu abuelita o la mía, los zapatos tuyos y míos, la pared que tenemos al frente o detrás tuyo y mío, ¿cierto? Se compone de 118 letras. ¿Cierto? Voy a decir una herejía. Los ángeles y los demonios se componen de 118 letras. La diferencia entre la silla y tú y yo es de grados. Es de tipo organizativo, es de tipo cualitativo. Y entonces el descubrimiento que se nos aparece, ¿cierto? Maravilloso, es que entonces podemos empezar a pensar y a vivir en términos diferentes de control. La naturaleza no sabe de jerarquías. Esa es una idea humana. La naturaleza no busca controlar nada. ¿Cierto? ¿Cierto? Pensar como la naturaleza, pensar como la vida, te lo voy a decir en otras palabras. Para mí, quien quiera que diga yo, lo que quiera que yo sea, la expresión más inmediata y más directa de la naturaleza es mi propio cuerpo. ¿Sí? Y entonces debo poder escuchar el cuerpo como debo poder escuchar a la naturaleza. Y entonces esto implica algo que en la historia de Occidente nunca apareció claramente sobre la mesa a plena luz del día. Y es la importancia del ocio,
¿cierto? Scholé en griego, otium en latín, loisir, leisure, Freizeit, podemos traducirlo en cualquier términos. Y eso lo que implica la posibilidad de disfrutar la vida, de exaltar la vida. Es decir, yo ya no, vivir para trabajar, eso no es vida. Estudiar para sacar una nota, eso no es vida. Entonces, te podría decir, parte de la crisis educativa que tenemos, más aguda o menos aguda, es el énfasis en los resultados. Tengo que tener el 5, tengo que tener el diploma, etcétera, y se pierde el proceso. Es el proceso del conocimiento, el proceso de la investigación, porque vivimos un sistema que se define a partir de resultados. Y eso se llama costo-beneficio, ¿cierto? Y este costo-beneficio no sabe del proceso. Y para el proceso, ¿cierto? Es importante, lo voy a decir en otros términos, por ejemplo, con Heidegger, y no me interesa defender o no a Heidegger, la importancia de la errancia, ¿cierto? Vivir es darnos la posibilidad de errar por el camino, qué sé yo, y entonces lo que aparece no es temas como competitividad, productividad, crecimiento, etcétera, sino el tiempo libre. El tiempo sí, está mucho más claro en alemán, ¿cierto? Lo sabemos en griego, etcétera. Es el tiempo libre, ¿cierto? El tiempo, porque recuperar ese tiempo es recuperar el tiempo de la vida por sí misma, de vida para sí misma. ¿Para qué? Para que se despliegue con tantas posibilidades y grados de libertad como quepa imaginar. Toda ética tiene dos caminos. O bien conduce a la religión, o bien la ética conduce a la política, ¿cierto? Y cuando hablo de ética estoy hablando del ethos y el oikos. Y no existe ninguna diferencia ni semántica, ni lógica, ni heurística. La ética es el oikos. Te podría hacer clase de griego, no tengo tiempo, ¿cierto? El ethos con eta y el ethos con epsilon, ¿cierto? En realidad se subsumen y la ética y el oikos son una sola y misma cosa. Te das cuenta la conexión con, digamos, las otros PowerPoint que hemos estado presentando y podemos reconocer que la ética o el oikos, en un caso, conduce a la religión y entonces cada quien resuelve los problemas en términos de su propia conciencia. En otros casos, conduce a la política y entonces reconocemos que los problemas del otro son mis problemas, como tú quieras, ¿cierto? Para en cualquier... Es esta la idea que te quiero sugerir. Biopolítica, bioeducación, biopolítica a propósito del libro, pero vienen en camino otros textos, ¿cierto? Pero podríamos decir bioeducación y así sucesivamente, ¿cierto? Es poner a la vida con su grandeza, con su fragilidad, con su incertidumbre, con su libertad, con sus avatares, con todo lo que tú quieras en el centro. Y entonces hacerla posible, gratificarla, llenarla de contenidos tanto como sea posible, etcétera. Y con una idea maravillosa. Y esa idea maravillosa es que los sistemas vivos no en ninguna acepción de la palabra nos reducimos a la física. Es decir, los sistemas vivos son físicos, pero no se reducen a la física. Otra vez, los sistemas vivos son físicos, pero no se agotan en la física. Es muy hermoso. Y entonces tenemos una serie de elementos, que es lo que tienes en la pantalla. Desafortunadamente no tengo tiempo de ampliar el espectro, ¿cierto? Quería, a partir de la invitación, mostrarte un mapa genérico, digamos, que tú entiendes, es muy sugestivo, ¿cierto? Y tiene numerosas consecuencias para establecer una idea que no es difícil, ¿cierto? Es como si semánticamente dijéramos, debemos poder hablar ya no más de recursos naturales, ya no más de recursos humanos. Cualquier pelea con la naturaleza, el ser humano la lleva perdida, ¿cierto? Y eso fue lo que no entendió ese sistema allá afuera que está en crisis. Ese sistema con una concepción eminente y distintivamente antropocéntrica, antropológica o antropomórfica.
Eso es lo que comportan las ciencias de la vida. Eso es lo que comporta, y esas ciencias de la vida tienen entonces una historia maravillosa. Esto está publicado ya como parte de un libro, ¿cierto? El proceso de enriquecimiento de la experiencia humana, el proceso de enriquecimiento del espíritu humano, el proceso de enriquecimiento de la familia humana. En la Grecia antigua, ¿cierto? El hombre era la medida de todas las cosas, y el hombre era el hombre. Hombre, macho, viril, masculino, etcétera, ¿cierto? Y a lo largo de la historia fuimos ganando otras realidades, con Bartolomé de las Casas, el indígena, con Pestalozzi, con Rousseau el niño, y así sucesivamente, y fuimos ganando otras realidades que vistas con los ojos del pasado eran anómalas. ¿Sí? Eran anomalías. Y no me gustan los negros, no me gustan los trabajadores, no me gustan los niños, no me gustan los hombres o no me gustan las mujeres, de malas. Porque la historia del espíritu, la historia de la conquista de las artes, de la filosofía, de la ciencia, ha sido el enriquecimiento, ¿cierto?, de la experiencia humana con esa serie, y entonces puedo verlo entonces desde hoy hacia ayer, y esa es la historia de lo que ayer eran los anormales, los marginados, y que son siempre las mayorías. Entonces, el cuidado de la vida, eso es muy, muy importante. Demórate, por favor, 10 segundos en la pantalla, ¿cierto? El cuidado de la vida es estar con las mayorías. Y las mayorías somos los marginados, los enfermos, los reseñados, punto, 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 ¿cierto? Y esto es fantástico. Y estos son los que ayer eran los invisibles, ¿cierto? La mujer nace como una realidad jurídica, como una realidad política, como una realidad educativa, como una realidad cultural, apenas hacia 1910, y así sucesivamente. En 1953, 1957, te podría ilustrar esa historia. Antes de esto, la mujer no existía, ¿cierto? Estoy en contra de lo que estoy diciendo, pero históricamente, etcétera, y así sucesivamente. Entonces, es simplemente un ejemplo que se puede ampliar, se puede matizar, fantástico, de lo que comporta una política, una educación, una cultura, una economía, etcétera, de vida. Y es entonces justamente esto, ver cisnes negros. Estos son los cisnes negros, ¿cierto? Es tratar de mostrar, tratar de pasar de afirmaciones universales o generales a particulares, a contingentes. Y entonces tú tienes una mejor capacidad que yo de ir conectando, digamos, un elemento con el otro. Esto no importa, es una ecuación que yo desarrollé para un texto técnico, etcétera. En todo este espectro, entonces nos encontramos con una dificultad. Te cuento, esta es la última transparencia. Este problema es muy positivo, es muy sugestivo. Y no se ha llamado la atención sobre esto, ¿cierto? Esto forma parte de otro texto que ya está en proceso de publicación. Sucede que las artes siempre, ojo, se han adelantado a la ciencia, ¿cierto? Artes en el sentido amplio de la palabra, la música, la pintura, la poesía, etcétera, a la matemática o a la física o a la química, y así sucesivamente. Uno, dos, al mismo tiempo, la cultura siempre va por delante, perdón, la ciencia siempre va por delante de la cultura. Entonces, ¿cómo se llama? Las artes siempre te podría poner numerosos ejemplos. Te presento disculpas. Masaccio, ¿cierto? Un pintor importante del Renacimiento que tú y yo no conocemos, se anticipa a la geometría analítica de Descartes. Dostoyevsky, con un texto que se llama Los hermanos Karamazov, que tú y yo no hemos leído, se anticipa a el entrelazamiento cuántico de la física cuántica. Te podría ilustrar. Las artes siempre han ido por delante de la ciencia y la ciencia por delante de la cultura. Entonces,
el tema que tenemos, ¿cierto? Es el de ritmos, el de escalas asimétricas distintas que ponen de manifiesto que hay una cultura que niega la vida, pero que hay un arte y una ciencia que sí lo sabe. Esa es una afirmación genérica, desde luego. Presento disculpas, es una afirmación genérica. Este tema es apasionante porque es entonces aquí, en este punto, si esto es plausible, donde comienza el trabajo tuyo y mío. Te agradezco mucho. Era básicamente algunas ideas que quería, ¿cómo se llama? Que quería compartir contigo. Ocasionalmente estoy abierto a algún comentario, alguna pregunta, alguna observación. Muchas gracias, profesor Carlos Eduardo Maldonado, por tan excelente conferencia. Agradecemos también a todas las personas que en este momento nos acompañan. Me gustaría también mencionar todos los saludos, el agradecimiento, el reconocimiento que la audiencia en este momento se dirige al profesor, pues agradeciendo esta presentación. Entonces, pues bienvenidas todas las preguntas de los que nos acompañan. Hay comentarios breves, saludos. Yo quisiera, mientras aparece quizás alguna pregunta, pues como insistir, yo sé que toda tu charla, toda tu conferencia ha dado bastantes luces, bastantes orientaciones sobre precisamente los desafíos, no solamente epistemológicos, sino de tipo educativos, de tipo didáctico, si se quiere. ¿Cómo la escuela? Quisiera insistir en algo, profesor Carlos. ¿Cómo en distintos niveles, cómo superar los desafíos, específicamente en el ámbito educativo y concretamente en lo pedagógico? Porque sabemos que pues todos de alguna manera tenemos una función educativa, la familia, la sociedad en general, la televisión, todo. Pero los que estamos a cargo de procesos pedagógicos, cómo superar esos desafíos que ahora, por ejemplo, impone la sociedad de mercado. Tú mismo en otros documentos también has expresado que el mundo del mercado no piensa, y parece ser que la academia ha sido capturada un poco por el mundo del mercado. ¿Cómo esperar entonces una respuesta o por dónde empezar? ¿Qué fisuras hay que crear? ¿Qué alternativas dentro de la misma academia? Y cuando hablo de academia hablo o de escuela, hablo en sus distintos niveles de formación. ¿Qué cosas tendría que comenzar como a implementarse con más fuerza para precisamente reconocernos como parte de la naturaleza, para aprender a honrar la vida, para acabar de una vez esa división entre cultura y naturaleza, y justamente para ir en contra de ciertas tendencias donde como que el arte, ya tú lo decías, que ya mencionaba en lo reciente, cómo el arte se adelanta a la ciencia. Esa sería, por ejemplo, una estrategia, favorecer, digamos, los espacios artísticos, pero sigue teniendo mucho peso, aparte del tema del mercado, sigue teniendo mucho peso lo disciplinar. Entonces, estamos en un escenario, digamos, que nos interesa todo el tema de la educación. ¿Cómo ir abriendo horizontes, posibilidades, senderos nuevos
Te agradezco mucho. Mira, voy a, por razón de tiempo, a decirlo de manera concisa de la siguiente manera. La inmensa mayoría de estudiantes no entra a la universidad y no sale de la universidad. Si le va bien, entra a una carrera, o a una facultad, o a un programa, y si le va bien, sale de una facultad, un programa o una carrera. Pero no terminado, no terminado. La inmensa mayoría de profesores, ¿cierto?, no trabajan en la universidad. Trabajan en un programa, una carrera o una facultad. Porque yo no entiendo qué tiene que ver la astronomía, yo que soy veterinario. Y yo no entiendo qué tiene que ver matemáticas, yo que soy odontólogo, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, de una manera muy aterrizada, tanto los estudiantes como los profesores, y circunscribo esto por razón de tiempo a la universidad, podría extenderme a los colegios, evidentemente, ¿cierto? Debemos poder estar en la universidad. Y la inmensa mayoría, yo tengo amigos y colegas que quiero en el alma, aquí o allá, no trabajan en una universidad, y cierto, y hay gente que se pensiona y se jubila y nunca estuvieron en una universidad. Y eso es lo que comporta de manera muy aterrizada, ¿cierto? Lo que tú mencionas muy bien, y es indisciplinar. Entonces, la primera condición es que yo me indiscipline a mí misma, a mí mismo, ¿cierto? Y entonces, esto se dice muy fácil, pero es muy difícil. Mira. La complejidad se ocupa de sistemas abiertos. El más fantástico de todos los fenómenos complejos es la vida, ¿cierto? Pero la condición, Helber, estoy en tu pregunta, te agradezco mucho. La condición para yo ver sistemas abiertos es tener una estructura de mente abierta. Y eso se dice muy fácil, pero es enormemente complicado, ¿cierto? Entonces, la educación, digo porque es tu pregunta, pero esto cabe para cualquier otra área del conocimiento, ¿cierto? Debe poder abrir la mente. Es fantástico. Es como si dijera, ¿sabes qué? A los grandes en la historia de la humanidad, el mundo les cabe en la cabeza. A los que somos chiquitos solo nos caben escuelas y autores y herramientas y técnicas y finalmente una disciplina o un par de ciencias o disciplinas. Un par de ciencias o disciplinas. Pero a los grandes el mundo les cabe en la cabeza. La sugerencia, la apuesta, ¿cierto? Es justamente que el mundo nos quepa en la cabeza y una manera de decirlo esto es que nosotros, los profesores, y nosotros, los estudiantes, por primera vez, ¿cierto? Estemos en la universidad para delimitarlo en un espectro particular. Esto, desde luego, se debe considerar en otros planos igualmente. Muchas gracias, profesor, por la respuesta. Voy a leer algunas de las preguntas del público. Por ejemplo, Andrés Velasco pregunta, profesor, ¿cómo es posible hablar de especificidad dentro de la complejidad? Leo otra intervención. Como Simón Dumet, maravillosa reflexión y un espacio de reconocimiento de la complejidad de la vida y de sus desafíos. El profe Rogelio, compañero nuestro, pregunta, maestro Carlos, ¿qué opinión le merece la obra de Newton da Costa en el tema de la lógica para consistente? Por ahora esas tres preguntas, profesor, hay más. Bueno, te agradezco. Creo que la segunda es un comentario, entonces voy a considerar la primera y la tercera. Mira, hay una persona que me hizo feliz y que yo amé enormemente. O bien hay una persona que me hizo desgraciado y yo sufrí enormemente. O bien hay una persona que yo amo profundamente. O hay una persona que no puedo ver. Esa es la excepcionalidad. ¿Sabes qué? Me demoré en entrar en esta conferencia porque, desde luego que no es cierto, pero es un ejemplo, mi tortuguita se murió. Y entonces tú dirías,
Sócrates es mortal, todos los hombres son mortales, luego Sócrates se muere, etcétera, ¿es cierto? ¿Cierto? Esa es la, ahorita a propósito de la pandemia, esa es la perversión de la epidemiología. Y es que yo estoy hablando de la particularidad, la excepcionalidad, ¿cierto? Y la excepcionalidad eres tú que tiene un punto de vista, que tiene una experiencia, que tiene una biografía, que tiene unos sueños, unos fantasmas, unas ilusiones, unos amores, y así sucesivamente, pero también es el de nosotros, grupos determinados, ¿cierto? Los indígenas, o los negros, o las mujeres, o los gays, o los comunistas, o los budistas, o los católicos, o lo que tú quieras, no, me da igual, ¿cierto? Es una manera de entender esta especificidad que tú tienes. Entonces, te lo voy a decir en otros términos, si me permites, por favor, ¿cierto? ¿En qué consiste indeterminar el mundo, la sociedad, la realidad? Significa reconocer que yo debo poder ver el mundo no solamente desde mi historia, yo soy hombre, blanco, negro, mujer, gay, lesbiana, protestante, judío, etcétera, lo que quiera que yo sea, eso está muy bien, sino además debo poderlo ver desde otros puntos de vista. Si no, no entiendo lo que te mostraba, ¿sí? ¿Cuál es la historia de los marginados, de los enfermos, de los sin voz, de los intocables, etcétera? Porque eso no me tocó a mí, o afortunadamente, o no me ha tocado, o nunca me tocará, etcétera. Entonces, indeterminar el mundo es indeterminarme a mí mismo y ver otras experiencias distintas de las que yo conozco, yo tengo o yo pude. 1. 2. Es un poco más puntual, te agradezco mucho. Sí, Newton da Costa es un autor muy importante en la historia de la humanidad. Ven, te voy a decir lo siguiente. América Latina ha hecho enormes contribuciones al mundo en la literatura, en la culinaria, en el arte y en otros campos. Pero América Latina ha hecho muy pocas contribuciones en el campo de la ciencia, en el sentido amplio de la palabra, a la historia de la humanidad. Ok, una de esas muy pocas contribuciones que ha hecho América Latina, yo soy optimista, el vaso está semilleno, es decir, todavía podemos hacer más contribuciones, es la de Newton da Costa, ¿cierto? Que es el padre de las lógicas paraconsistentes, que es una de las lógicas no clásicas, que es una de las ciencias de la complejidad. Te podría contar que cuando sucedió el golpe de Estado en Brasil, ¿cierto? Newton da Costa tuvo que refugiarse porque o si no iba a ser perseguido, como García Márquez en otro momento en la historia de Colombia y tantos más en los países de la historia de América Latina, ¿cierto? Se refugió en París y fue en París, pero a partir de la formación que se hizo, porque era un exiliado político que desarrolla, ¿cómo se llama? La lógica paraconsistente. Y la lógica paraconsistente nos permite entender que existen contradicciones en el mundo, pero que no hay que tenerle miedo a las contradicciones. No, ¿cierto? Lo común a Aristóteles y el marxismo, y yo no tengo preferencias por uno más que por el otro, lo digo simplemente a título técnico, es que quieren resolver las contradicciones, quieren eliminar las contradicciones, ¿cierto? O una cosa o la otra. ¿Sí? Toma tu posición, es esta o es esta, y así sucesivamente. Es que es posible vivir con contradicciones con tal de que sean no triviales. Subrayo, con tal de que sean no triviales. Esta es la mejor aproximación que tenemos a una estructura mental maravillosa. En complejidad, sí, que la aporta Newton da Costa. A esto apuntaba yo en un mapa, tú lo viste, el Centro de Lógica y Epistemología de a la Universidad de Campinas, con nombre propio. Hoy lo dirige Itala Dottaviano, que fue alumna directa, ¿cómo se llama?, de Newton da Costa. Yo publiqué un libro, edité un libro en el que se incorpora un texto de Ítala, de sí, manifiestamente. Bueno, vamos a ver, muchas gracias. Egna Morales, desde la perspectiva de la biopolítica, ¿cuáles son los principales desafíos para la vida en nuestro país en el contexto actual? Elías Rey pregunta, ¿cómo se establece esa relación entre materia, lo físico, con la vida? Es decir, ¿cómo no comprender la vida
como apuesta a la materia. ¿Qué alternativa le brinda, otra pregunta, el sistema capitalista para cuidar las comunidades ancestrales? Pregunta Ángel Tapié. No sé si voy con otras preguntas o cómo incluir la vida, esa vida indefinida en las competencias del siglo XXI que resuenan tanto en nuestro tiempo, en las instituciones educativas que tras este suceso de la pandemia también se están reestructurando. Es una pregunta de Sandra Escanevo. Otra pregunta por aquí. Bueno, es también un comentario. Entonces, adelante, profesor. Bueno, te agradezco mucho. Quiero, porque es muy importante, subrayar la pregunta de Sandra, a quien no conozco, y es la siguiente. Hace un rato sugeríamos que el primer objeto de trabajo en buena ciencia, por tanto, educación, medicina, economía, filosofía y tantas cosas más, es el lenguaje. Entonces, yo te sugeriría lo siguiente: sospecha, Sandra, sospecha cuando de un hospital o una clínica, un colegio o una universidad hablan como institución. Cuando de un colegio hablan como una institución, de una universidad como una institución, de un hospital como institución o una clínica como institución, ahí no hay vida. ¿Por qué? Porque las instituciones no saben de nada, sino de sí mismas. Las instituciones solo se quieren a sí mismas, ¿cierto? Y entonces, cuando a ti y a mí nos hacen creer que mi colegio o mi universidad, mi clínica o mi hospital son instituciones, me están tácitamente queriendo decir: aquí la vida no es lo importante, aquí lo que importa es la institución. Y entonces, ojo con ese lenguaje, ¿cierto? Porque no hay ninguna dificultad, lo voy a decir en términos muy elementales, no hay ninguna dificultad con decirle a un colegio, colegio. Una universidad es una universidad, ¿cierto? Una clínica es una clínica y un hospital es un hospital, para mencionar algunos ejemplos, ¿cierto? Y entonces, yo semánticamente, institución no permite ver. Institución no permite ver la vida. Un colegio me permite ver la vida, porque entonces yo no veo la institución, sino, es decir, no veo reglas y manual y reglamento, etcétera, sino niños y profesores y familias y barrio y así sucesivamente. Es muy importante. No me quiero extender. Sospecha, nos están engañando y nos están violentando cuando nos hacen creer que el colegio, la universidad o la clínica son instituciones, ¿cierto? Porque entonces están cerrándole radicalmente las puertas a la vida. Eso es muy importante. Por eso me detengo en esta pregunta de manera precisa. Mira, con respecto a alguna pregunta anterior, te voy a decir una cosa que es contraintuitiva y muy difícil. Y eso es muy buena física, muy buena química, muy buena matemática y muy buena filosofía y otra serie de cosas. La vida genera las condiciones de su propio surgimiento y genera las condiciones de su propia sostenibilidad o perdurabilidad. Es decir, no es que haya condiciones para que emerja la vida. Y esto, cuando tú lo traduces al campo de las ciencias sociales y humanas, que incluye la filosofía, que incluye las artes, etcétera, las humanidades y demás, ¿cierto? Se vuelve altamente sugestivo. Otra vez, y eso es lo que implica la idea de autoorganización, ¿cierto? Es lo que implica la idea de autopoiesis. Si no quieres, en otros términos, la idea de autogestión. No es verdad que hay
condiciones para que aparezca la vida. La vida, y es una idea contraintuitiva, ¿cierto? A eso apuntaban algunos elementos de dos imágenes que te presentaba acerca de la complejidad de comprender a la vida, que estaban en inglés, ¿cierto? La vida genera las condiciones de su propio surgimiento y entonces de su propia... entonces te voy a poner un ejemplo muy, muy puntual, ¿cierto? Muy puntual. Para que fuera posible la vida como tú y yo la conocemos en el planeta, allá afuera, fue necesario una catástrofe impresionante que le llevaron a cabo fundamentalmente las cianobacterias, que fue la oxidación del planeta. La oxidación es muy mala, ¿sí? A mí lo que me envejece es la oxidación. A mí lo que me produce cáncer es la oxidación. Lo que genera la muerte es la oxidación, ¿cierto? Por eso venden vitaminas antioxidantes y por eso recomiendan comer frutas y verduras porque evitan la oxidación. Ok. La vida generó un proceso de oxidación del planeta para que la vida se hiciera posible. Y gracias a ese fenómeno, entonces, transformó el metano, hay trabajos sobre esto, ¿cierto? En oxígeno, que es A, un gas muy escaso en la totalidad del universo, B, un gas explosivo, y lo que hace la vida desde hace 3.800 millones de años hasta hoy, hasta este instante, es mantener el balance del oxígeno con dinosaurios o con seres humanos, con cucarachas o con helechos, ¿cierto? En un umbral entre el 18% y el 22% de la atmósfera. Si la proporción del oxígeno baja a 17, a 15%, etcétera, el planeta se congela. Y sí, hemos tenido calentamiento global, hemos tenido edades de hielo, etcétera, pero grosso modo el oxígeno se ha mantenido ahí. Si el oxígeno se eleva más del 22%, 23, 25, etcétera, eso se vuelve una bomba, una gran explosión, porque el oxígeno, ¿sí? Por eso los camiones que tú y yo vemos, ¿sí? Se transporta oxígeno, lo que quiere decir es cuidado, porque esto puede ser explosivo, ¿sí? Por eso tú y yo no fumamos delante del abuelito o la abuelita que tiene el tanque de oxígeno, porque ¡pum! Gran kabum. Entonces, son ejemplos puntuales para decirte que, la vida genera las condiciones de su surgimiento, es altamente contraintuitivo y de su sostenibilidad. Y entonces hay que saber mucho de vida, ¿cierto? Hay que saber evidentemente, filosofía, pero también de antropología, pero también de bioquímica, pero también de física de partículas, pero también y así sucesivamente. Entonces, te das cuenta, complejidad implica, y entonces tiene que ver con varias de las preguntas que formulabas, la posibilidad de elaborar síntesis de conocimientos, no simplemente, entonces, esto se puede ilustrar muy bien. ¿Cuál es lo normal? Lo normal, no siempre, pero lo normal en las universidades es que hay prerequisitos y en los colegios. Mire, señor Ramírez, usted no puede ver cálculo 2 porque no ha visto cálculo 1. Y usted no puede ver álgebra 2 porque no ha visto álgebra 1. Y entonces hay prerequisitos. Eso no es cierto. Eso se lo inventaron ellos, ¿cierto? Entonces, la idea de que haya prerequisitos, y entonces usted está en tercer semestre y ya no está en segundo semestre, y espérese que esté en quinto, es un ejemplo, ¿cierto? Yo paso de sexto a séptimo en el colegio, y de séptimo a octavo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Mucho más, la complejidad, mucho más, la vida implica la capacidad de elaborar síntesis, pensar como síntesis, ¿cierto? La manera fácil, la manera rápida de decir síntesis es inter, trans, multidisciplinariedad. Pero síntesis es bastante más que la inter, la trans o la multidisciplinariedad. Y te das cuenta, entonces empatan varios elementos sobre cultura, sobre educación, sobre pedagogía, etcétera, que tú mencionabas. Ok, en estos minuticos creo que
Hay otras preguntas. Gino Castellanos, excelente charla, pero pregunta, profesor, pregunta por si conoce la obra del profesor Fernando Zalamea y su propuesta de redes y misturas para el mundo contemporáneo. Néstor Fuentes pregunta, ¿cómo trabajar todos estos temas con los sectores populares? Brian Mauricio Torres pregunta, ¿cómo se relacionan las ciencias de la complejidad con el análisis crítico del discurso? Sí, las dos preguntas se pueden responder de manera unificada. Para esto voy a mencionar un ejemplo histórico. El proceso de educación comienza en Occidente con Sócrates. Y quiero decirte una cosa que es muy apasionante. Sócrates era enemigo de la opinión, de lo que hoy en el país se llama el estado de opinión. Si entiendes lo que quiero decir. Y la razón por la que Sócrates odiaba la opinión es porque la opinión es la doxa y la doxa son los lugares comunes y son los saberes circulantes. ¿Y sabes qué es lo que quiere Sócrates? Lo que queremos tú y yo, Herbert, lo que queremos tú y yo, William, y así sucesivamente, y es transformar la doxa en concepto, elevar la opinión a argumento. Y esa transformación de la doxa en concepto, de la opinión en argumento, eso se llama buena ciencia, buena educación, buena investigación, buenas universidades, y en eso estamos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quién es el sofista? El sofista es ¿cómo se llama? El encantador de serpientes, ¿no? ¿Cierto? Aquí está Margarita, y entonces tú y yo mezclamos una cosa con la otra, y ¿sabes qué? Voy a decirlo en términos de los paisas. Tengo mucha labia. Tengo mucha labia, ¿cierto? Y entonces, por tener mucha labia, ¿cierto? Yo le hago creer a la gente que yo soy inteligente. Sócrates se va de frente contra eso, y esos eran los sofistas. Y el costo que pagó Sócrates fue el juicio que Anito y Melito le montaron a Sócrates, del cual, y ese es otro tema distinto, Sócrates no se supo defender y no se quiso defender por pendejo. Bien, voy a aprovechar estos minuticos que nos quedan. Hay otras preguntitas por aquí. ¿Cómo pensar la muerte desde la complejidad? Hiciste referencia al tema de la muerte, pero Alexander Vélez pregunta. Y yo quisiera, de mi parte, preguntar por el tema de concepto que habla un colega tuyo, creo que es amigo tuyo, el pluriverso, las ontologías relacionales del profesor Arturo Escobar. ¿Qué puentes se tejen ahí con el tema que nos ha presentado hoy, el tema de la complejidad, con lo que nos presenta Arturo Escobar? Y por supuesto la pregunta de Alexander Vélez, ¿cómo pensar la muerte desde la complejidad? Mira, sí, a los sistemas vivos, lo voy a explicar de forma muy aterrizada, con buena biología. A los sistemas vivos nos suceden dos cosas. A las células, que es la unidad básica, nos suceden dos cosas. Necrosis, que es dramático, ya lo voy a precisar, y apoptosis, una palabra que algunos de nosotros no conocemos o no recordamos. La necrosis es cuando tú y yo nos caemos o nos raspamos las rodillas o nos cortamos afeitándonos o depilándonos o lo que tú quieras, o nos quemamos con la estufa o con la chimenea, etcétera, ¿cierto? Es dramático y digamos, ahí hay un elemento de aleatoriedad, de contingencia, etcétera. Quiero dejar esto de lado. Es mucho más interesante porque es más difícil lo que se llama la apoptosis. ¿Cierto? Se escribe, para los que no estemos familiarizados, como suena. La apoptosis es la muerte celular en función del bienestar del organismo. Entonces, óyeme este dato. ¿Cómo se llama? Al
¿cómo se llama? Al año, una persona, no, perdón, disculpa, al día una persona produce 1.2 kilos, ¿cómo se llama?, de células muertas, ¿cierto? Y al cabo de un año, ¿cierto? Las células muertas equivalen a la masa corporal. ¿Tú cuánto pesas? Bueno, esa masa corporal tú la produjiste, etc. Entonces, lo que más hay, y entonces eso se va en el chichi, en el popis, en el sudor y de otras maneras cuando nos bañamos y se produce exfoliación y cosas como esas. El punto interesante no es ese, el punto interesante es que el organismo produce células muertas enormemente y esa producción de células muertas se llama apoptosis. El resultado es maravilloso. Tú y yo somos un proceso de recreación, ¿cierto? ¿Sabes cada cuánto se renuevan las células de la piel? ¿Sabes cada cuánto se renuevan las células del estómago? Cada 24 horas. ¿Cierto? La mayoría del polvo, bueno, una buena parte del polvo que hay en tu casa y la mía, no son las ventanas, etcétera, sino son células muertas, ¿cierto? Y entonces lo que eso significa, estoy hablando del tema de la muerte, que es la pregunta, ¿cierto? Es que la vida es una incesante recreación e incesante reparación, reparación de células, reparación de tejidos, reparación de órganos. Y entonces la vida es una creación y recreación permanente de sí misma. Y entonces la muerte no existe porque la vida genera la apoptosis en beneficio de más y de mejor vida. Sé que el tiempo se me acaba. Te agradezco inmensamente por la invitación. Muchas gracias, profesor. Fue para nosotros un gusto estar con usted. Esperamos que estos encuentros se repitan nuevamente, que sigamos creando estos escenarios de diálogo y reflexión en torno a las ciencias de la vida y las ciencias de la complejidad. De nuevo, reiteramos en nombre de toda la comunidad de Uniminuto el agradecimiento para usted, profesor Carlos Eduardo Maldonado. Fue un gusto, un placer y al mismo tiempo, a propósito de tu charla, un aprendizaje enorme, porque solo con placer hay aprendizaje. Muchas gracias y a todas las personas que nos acompañaron. Quedaron preguntas sin contestar. Muchas gracias también por su compañía y estar con nosotros en estos espacios. Una feliz noche, una feliz para todos y todas. Chao, profesor.